Bueno, pues continuando con este tutorial, vamos a hablar ahora acerca de lo que son los grupos dentro de lo que es este panel de layers o de capas. Esto de grupos o de agrupar estos layers nos van a permitir trabajar de una manera mucho más organizada y además podríamos de igual manera hacer cambios a un cierto grupo para que todas las fotos que se encontraran dentro de ese mismo grupo tomaran efecto, digamos, de manera múltiple. Vamos a ver cómo es que funciona esto de los grupos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a suponer que estas tres fotos que son como de tamaño mediano, queremos colocarlas dentro de lo que es uno de esos grupos. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente seleccionar las capas correspondientes a estas tres fotografías. Seleccionando la primera, lo que vamos a hacer es mantener oprimido el botón de control o comando para aquellos que tienen Mac y vamos a seleccionar prácticamente esas capas para a continuación únicamente crear el grupo arrastrando estas tres selecciones a lo que es esta carpeta que tú estás viendo aquí en la parte de abajo. De igual manera, si yo aprieto control G, automáticamente se me habría generado o creado esta carpeta con su respectivo contenido que equivale a las tres fotos que yo seleccioné de este lado. ¿Por qué nos beneficia hacer grupos de las cosas? En primer lugar, y la primera, ya la sabemos, es a modo de organización. Y la segunda, porque todo lo puedes manejar en base a grupos. Vamos a suponer que estas fotos yo las quiero mover las tres al mismo tiempo. Antes de moverlas voy a apagar el autoseleccionador para que veamos cómo es que funciona y automáticamente aquí estamos moviendo estas tres fotos de igual manera. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar su tamaño? Aprieto control T y yo aquí puedo hacerlas un poquito más grandes y básicamente se afectan las fotografías que se encuentren dentro de ese grupo que yo tengo de este lado. Es importante que siempre le pongas el nombre a los grupos para que de igual manera sepas por lo menos su contenido. Le damos entrada y podemos hacer lo mismo con algunas otras fotos dentro de nuestro mismo documento, como por ejemplo aquí tenemos esta que está como pensando que es esta de aquí. Tenemos la foto de saltando y saltando esta de color amarillo. Las vamos a arrastrar para crear otro grupo. Aquí lo tenemos. Vamos a poner fotos pequeñas. Le damos entrada y exactamente el mismo comportamiento de lo que acabamos de ver. Ahora, si te estás dando cuenta, estas fotos del grupo de abajo se encuentran prácticamente en la parte de atrás de las fotos medianas que nosotros tenemos aquí en este otro grupo. Aquí de igual manera los grupos van a funcionar como lo hemos venido viendo en cuanto a la posición de las capas o de los layers. Si yo muevo esto para arriba, obviamente yo puedo lograr que estas tres fotos queden arriba de lo que es el otro grupo que nosotros tenemos ahí, que son las fotos medianas. Ahora debes de tener cuidado al momento de moverlas porque tú podrías incluso meter un grupo dentro de otro grupo. Vamos a suponer que yo meto esto aquí. Si yo extiendo lo que es este grupo, aquí nos podremos dar cuenta que habría yo metido este otro grupo dentro de este. Entonces, para que no te vayas a confundir, para sacarlo únicamente lo arrastras y lo traes, digamos, de este lado y lo vuelves a acomodar a como se encontraba. Y de este lado, pues digamos que ya habría quedado de la manera correspondiente. Obviamente, dentro de cada uno de los grupos va a funcionar de igual manera la posición de las capas. Por ejemplo, si esta quedó atrás de lo que es esta foto de la niña, yo puedo moverla dentro de este mismo grupo y de esa manera ordenar su posición tal y como yo lo necesite. Entonces, esto es con respecto a los grupos. Trata de siempre mantener ordenadas todas tus capas, todos tus layers para que puedas localizarlos de una manera mucho más fácil. Ahora quiero mostrarte otra manera de cómo crear una especie como de grupos, especialmente cuando tú conviertes algunas fotografías a lo que son objetos inteligentes. Voy a seleccionar dentro de este grupo de fotos medianas todo su contenido, en este caso las tres fotografías que había metido dentro, las voy a sacar arrastrándolas de este lado, las voy a arrastrar hacia arriba para que básicamente pueda verlas. Aquí las tengo. En este caso, cuando nosotros tenemos este grupo de fotos seleccionadas,
obviamente podemos moverlas de manera múltiple, tal y como tú lo estás viendo. De igual manera, si llamo la transformación con control T, podríamos cambiar quizás su tamaño, etcétera. ¿Qué pasa cuando nosotros, un grupo de layers o de capas, decidimos convertirlas a lo que son objetos inteligentes? Cuando yo doy botón derecho sobre estas capas seleccionadas, yo puedo convertirlas a un objeto inteligente y básicamente se me habrán convertido en una sola capa, tal y como tú la estás viendo aquí. Esta capa, al tenerla seleccionada, me permitiría hacer movimientos en grupo con respecto a lo que yo convertí a objeto inteligente, que prácticamente quedó sobre esta misma capa. Ahora, teniendo seleccionada esta capa, obviamente yo puedo hacer cualquier tipo de cambio, como por ejemplo hacer estas fotos más grandes, más pequeñas, cambiarles la rotación, etcétera. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera editar cada una de ellas? Básicamente quedaron como todas juntas y quizás yo necesite hacer alguna modificación, digamos, de tamaño, pero nada más de una sola foto. En ese caso, cuando tú conviertes un grupo o incluso una sola capa a objeto inteligente, tú puedes darle doble clic sobre esta misma cajita que se encuentra dentro de este layer. Al darle doble clic se nos va a abrir este mensaje, el cual nos está diciendo que cualquier cambio que nosotros hagamos a continuación debe ser salvado para que pueda ser reflejado en este grupo. Le voy a decir que ok. Se nos va a abrir de este lado otro tab u otra pestaña en donde vamos a ver el contenido de lo que es este objeto inteligente que tenía estas tres fotografías que tú estás viendo aquí. De este lado nosotros podríamos quizás cambiar algún comportamiento de manera individual de cada uno de estos objetos. Voy a tomar la herramienta de selección automática para seleccionar esta. Le voy a dar control T para llamar la transformación y a lo mejor esta foto la voy a hacer más pequeña. La voy a colocar aquí, le voy a dar entrada, salvo los cambios, me vengo a archivo o file, le doy salvar y automáticamente de este lado ya habrá tomado efecto todo lo que yo hice en esta otra sección. Como yo ya salvé, puedo cerrar esta pestaña y automáticamente todos los cambios que yo hice se van a ver reflejados sobre esta misma capa de manera individual. Ahora, ¿qué pasa cuando tú conviertes una capa a objeto inteligente o varias capas a objeto inteligente tal y como nosotros lo estamos viendo aquí? Básicamente nosotros vamos a carecer de poder editar los píxeles de estas fotografías debido a que los hemos convertido a un objeto inteligente. Y te voy a dar un ejemplo. En este caso tengo, digamos, la capa seleccionada. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiarles el color o quiero a lo mejor pintar sobre alguna foto? Cuando yo tomo mi herramienta de brocha de este lado, yo no tengo la facilidad de pintar sobre ninguna de estas fotos debido a que las he convertido a objetos inteligentes. De este lado te podrás dar cuenta que me aparece como un símbolo como de prohibido y básicamente yo no puedo hacer absolutamente nada. La única manera de que yo podría hacer algún cambio sobre alguna de ellas es obviamente haciendo el mismo proceso que hicimos hace un momento, dándole doble clic, abrimos lo que es esta otra pestaña o se nos abre esta pestaña y a continuación yo podría ahora sí empezar a pintar a lo mejor algo. Salvo los cambios, me regreso a mi pestaña original y aquí se encuentran ya reflejados cada uno de ellos. Voy a cerrar esto. Ahora, ¿qué pasaría si yo convierto lo que es una capa a objeto inteligente y quiero después regresarlo a como se encontraba originalmente? Vamos a suponer que esta capa que tengo seleccionada, que es el fondo, yo la convierto a un objeto inteligente. A continuación ya podría yo hacerle cambios de la manera que yo quisiera. Recuerda que el objeto inteligente guarda la información de la foto original. No importa que nosotros la hagamos más pequeña, podríamos regresarla como se encontraba originalmente sin perder calidad porque nosotros prácticamente lo convertimos a un objeto inteligente. Pero a continuación, ¿qué pasaría si nosotros queremos regresarlo a como se encontraba originalmente? Pues bueno, la manera es bastante sencilla. Con únicamente tomar la capa correspondiente, de este lado nosotros podemos seleccionar rasterizar el layer. Cuando nosotros damos esta opción, automáticamente esta capa
habrá regresado a como se encontraba en su estado normal. Obviamente considera que si tú haces algún cambio, digamos al tamaño, la haces más pequeña, le das entrada y posteriormente quieres hacerla más grande, pues obviamente la calidad se iba a ver bastante mal porque hubiera sido preferible que lo convirtieras a un objeto inteligente. Entonces tú tienes que considerar qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Ahora, ¿qué pasa con estas fotos que nosotros convertimos a objeto inteligente? Que te mencioné que era como una especie de grupo. Si nosotros las rasterizamos a convertirlas de un objeto inteligente a una capa regular, básicamente estas se habrían quedado en grupo, tal y como tú lo estás viendo aquí. Así que debes de tener mucho cuidado de lo que haces. Yo siempre te sugeriría que mantuvieras todas las capas de manera individual para que de esa forma tuvieras la posibilidad de editarlas tal y como tú quisieras. En este caso, en vez de haber hecho esto que nosotros hicimos aquí, quizás las hubiéramos dejado dentro del grupo y dentro del grupo de manera individual las hubiéramos convertido ya sea objeto inteligente o posteriormente les hubiéramos podido quitar ese estado y regresarlas a su estado normal para poder hacer algún tipo de edición sobre ellas. Entonces considera lo que te he mencionado aquí para que tú realmente decidas qué es lo que te conviene hacer o no. Bueno, vamos a pasar a continuación a hablar acerca de lo que son las selecciones. Eso de las selecciones es una de las partes más importantes que tú debes dominar al 100% si es que tú realmente quieres aprovechar el programa de Photoshop a su máximo. Nosotros vamos siempre a encontrar lo que son las herramientas de selección dentro de esta barra de herramientas. Regularmente cuando tú abres el programa por primera vez, la primera herramienta de selección que vas a encontrar aquí va a ser lo que es el Marquee Tool o la herramienta Marquee. Si tú mantienes el mouse oprimido vas a encontrar diferentes formas en cuanto a ese tipo de selección. Esa es la rectangular y tenemos la elliptical, tenemos algunas otras que son únicamente una línea. De este lado aquí en la parte de abajo tenemos otro tipo de herramientas que también son de selección. Esto es el lazo tool, el polígono y el magnetic lazo tool o el lazo magnético. Y de igual manera tenemos de este lado lo que es el Quick Selection o la herramienta de selección rápida o el Magic Wand Tool. Digamos que estas son las tres herramientas de selección que contiene Photoshop. Dentro de cada una de ellas se encuentran algunas variaciones más y tú básicamente vas a decidir cuál utilizar de acuerdo a lo que tú necesites seleccionar. Ahora, la pregunta que muchos se pueden hacer, ¿para qué me sirve a mí una selección? La selección te va a permitir aislar un área y de esa manera poder aplicar algún tipo de efecto únicamente a esa área, o sea, dentro de la selección. Te voy a mostrar más o menos cómo es que funcionan. Voy a seleccionar de este lado la herramienta Marquee rectangular. Regularmente cuando tú la seleccionas vas a ver una especie como de cruz en donde al arrastrar tu mouse manteniendo el botón izquierdo apretado vas a poder formar ya sea un cuadro o un rectángulo. No he soltado el botón izquierdo de mi mouse, yo aquí puedo crear básicamente lo que yo quiera. Vamos a suponer que esto es lo que yo necesitaba. Cuando yo saco el mouse fuera de la selección se mantiene una vez más lo que es la cruz, en donde si yo inicio otra vez apretando el botón izquierdo de mi mouse, básicamente comienzo otra nueva selección y la anterior se me borra. Cuando yo suelto el botón izquierdo de mi mouse, yo puedo meter el mouse dentro y como te podrás dar cuenta, cambia de forma entre lo de afuera y lo de adentro. Aquí afuera, si yo empiezo a crear otro cuadro u otra selección, se me borra pero si yo meto el mouse dentro, cambia el mouse a una flecha y yo puedo mover esta selección a donde yo quiera. Ahora, como te he venido diciendo desde el principio de este tutorial, es que cada vez que tú tengas una herramienta seleccionada, sus respectivas opciones van a aparecer aquí en la parte de arriba. Como tú te darás cuenta, aquí se encuentra seleccionada esta primera opción que significa crear una nueva selección siempre y cuando yo haya hecho una, me salga, puedo crear otra y así sucesivamente. En pocas palabras, la anterior se me iría borrando. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar ese comportamiento? De este lado, esta segunda opción significa adherir a selección. Voy a tomarla,
Aquí ya hice mi primera selección, aquí puedo hacer otra, aquí puedo hacer otra y aquí puedo hacer otra. ¿Por qué? Porque estoy agregando o adhiriendo a la selección que yo ya hice originalmente. De este lado tenemos una tercera opción y esta opción es subtraer de una selección. En este caso vamos a suponer que yo quiero subtraer un área, tal y como te estás dando cuenta aquí. Voy a crear otro tipo de selecciones un poquito más complejas. Estoy subtrayendo, estoy básicamente quitando alguna parte de esa selección en base a otra selección. De este lado tenemos lo que es crear la selección por medio de una intersección. Vamos a suponer que yo hago una intersección entre esta nueva selección y la que se encuentra atrás. Únicamente se va a quedar seleccionado el cuadrito pequeño que tú ves en la parte del medio. ¿Por qué? Porque esa es la parte que está tocando la selección de arriba y la selección de atrás. Cuando yo suelto el botón izquierdo de mi mouse, automáticamente se queda seleccionada esta área pequeñita que nosotros prácticamente teníamos ya contemplado. Entonces tú básicamente decides en base a estas opciones qué es lo que tú necesitas hacer. Esto es el cuadro o el rectángulo. Quiero mostrarte también que cuando tú mantienes oprimida la tecla de Shift, vamos a suponer que yo aquí empiezo a hacer una selección apretando el botón izquierdo, pero quiero que se me haga un cuadro de manera proporcional. Si yo aprieto la tecla de Shift, mira lo que sucede. Yo puedo hacer esto de manera proporcional, realmente un cuadro, y de esa manera quizás crear un cuadro un poquito más exacto para algo que yo necesite. Voy a tomar esta segunda opción que es adherir a selección para agregar otra selección sobre esta que ya tengo hecha. Vamos a suponer ahora que yo necesito crear otro cuadro u otra selección dentro de esta misma selección, pero quiero que más o menos empiece desde el centro, porque si tú te has dado cuenta, cada vez que yo hago una selección, básicamente se empieza de esta esquina hacia la derecha. Mira, ¿te das cuenta? ¿Qué pasaría si yo quisiera crear un cuadro, pero que iniciara de un punto medio del determinado objeto que yo tuviera en la parte de atrás? En este caso, como básicamente aquí no hay ningún objeto, me voy a pasar a otra fotografía que tengo acá. Vamos a suponer que yo quiero hacer una selección partiendo desde el centro de lo que es esta especie como de círculo. Yo lo que voy a hacer es situar mi mouse en la parte del centro. Obviamente voy a tener mi herramienta ya seleccionada correspondiente. Aprieto la tecla de Alt y automáticamente esa selección se empieza a formar, pero de la parte del centro, si tú te das cuenta. Ahora, ¿qué pasaría si esa selección yo quiero que empiece del centro, pero que sea de manera proporcional? Pues bueno, aprieto Alt y al mismo tiempo también aprieto la tecla de Shift para que se me empiece a formar la selección desde el centro de manera proporcional. ¿Por qué? Porque estoy apretando la tecla de Shift y de esta manera tendríamos quizás lo que es nuestra selección correspondiente. Ahora, para seleccionar este círculo, obviamente yo no requiero de lo que es un cuadro. Aquí es donde tú vas a decidir qué tipo de herramienta vas a utilizar para llevar a cabo una determinada selección. En este caso, en vez del Marquee Tool o del cuadro, voy a seleccionar lo que es el Elliptical. Y yo aquí podría empezar a crear selecciones manualmente, moverla, y de esta manera, al agregar algún efecto o hacer algún cambio, únicamente se iba a llevar a cabo en el interior de la selección. Ahora en este caso, pues bueno, a mí me quedó casi perfecta. No será siempre el caso tuyo. A lo mejor necesitamos empezar desde el centro una selección. Pongo mi mouse en medio, aprieto Alt y de esta manera empiezo a hacer una especie como de selección para que más o menos me quede como yo la requiero. Vamos a suponer que por ahí la voy a mover un poquito hacia arriba y ahí la tenemos un poquito mejor. Ok, entonces esas son dos teclas importantes que debes anotar por ahí para que no se te vaya a olvidar. La tecla de Alt que te empieza a crear una selección desde el centro y la tecla de Shift que te hace la figura de manera proporcional, ya sea el cuadro o ya sea el elliptical, tal y como nosotros lo vemos aquí. Ahora, te mencionaba desde un principio que la selección nos va a servir para aislar un determinado efecto. En este caso nosotros ya tenemos aislada el área que nosotros queremos modificar. Me voy a venir a lo que es el menú de imagen. Voy a seleccionar un ajuste aquí al azar.
Voy a seleccionar, por ejemplo, Hue and Saturation. Voy a darle aquí Colorize. Y mira lo que sucede. Yo aquí puedo cambiar o afectar únicamente el área seleccionada. Yo puedo ponerle aquí luz, cambiarle la saturación, etcétera. Al darle OK, automáticamente se habría llevado a cabo el cambio únicamente en la parte interna. Ahora quiero hacerte una mención muy importante. ¿Cómo nosotros quitamos lo que es esta selección? Apretando Control D, automáticamente ya se habría quitado esa selección, pero la mención importante que te quiero hacer es que tú aquí habrías hecho una modificación en base a esta sección o a esta sección de ajustes que nosotros vemos aquí, pero de manera permanente sobre esta fotografía original. Casi siempre es recomendado que tú le saques una copia a cada uno de estos layers o capas con la que tú vayas a trabajar y vayas a hacer modificaciones para que no eches a perder la original. Con Control J o Comando J para los que tienen Mac puedes sacar una copia y sobre la copia es que tú puedes empezar a aplicar este tipo de efectos. ¿Ok? Voy a utilizar lo que es el History y me voy a regresar a como se encontraba más o menos en esta sección. Lo que voy a hacer en primer lugar antes de hacer mi selección es primero sacarle una copia a esta capa y sobre la copia es que voy a empezar a hacer mi selección tal y como yo la necesite. Ok, aquí empiezo a hacer mi selección más o menos como yo la requiero. Acomodo esto aquí. A continuación, si aplico lo que es algún ajuste, le doy aquí Colorize, le doy OK y automáticamente habría aplicado ya el efecto. Le doy Control D para quitar la selección y aquí yo puedo apagar o prender el efecto sin haber echado a perder mi foto original, tal y como tú te das cuenta aquí. Ahora me voy a regresar unos pasos atrás, más o menos como por aquí. Voy a quitar mi selección dando un clic en la parte de afuera. ¿Por qué? Porque me encuentro con esta opción aquí arriba. Voy a borrar esta capa seleccionándola y apretando el botón de borrar en mi teclado. Quiero mencionarte que también existe otra sección de ajustes, igual como aquí lo encontramos, que te dije que estos eran, digamos, de manera permanente y que debido a eso necesitábamos sacarle una copia a lo que era esta capa. De este lado vamos a encontrar también otra sección de ajustes en donde tú puedes aplicar efectos muy parecidos a los que encontramos aquí en esta sección, pero la diferencia es que de este lado el efecto se coloca en base a una capa propia. Por ejemplo, si yo quiero agregar Hue and Saturation, le doy un clic, automáticamente se me genera esta capa que equivale al efecto, le puedo dar Colorize y automáticamente seleccionar el color que yo quiera. En este caso, lo que me faltó fue la selección. Voy a borrar esto para regresarlo a la normalidad. Voy a hacer aquí mi selección. Estoy haciendo algo al azar, nada más rápido. Vamos a suponer que ahí la tenemos. Ahora sí aprieto Hue and Saturation, le doy Colorize y automáticamente habríamos afectado la selección o la parte interna de la selección o la parte interna de la selección en base a esta capa de efecto que se nos colocó encima de lo que es esta capa que tenemos abajo. Aquí de igual manera podemos prender y apagar para más o menos ver cómo es que se vería el efecto. Ahora voy a hacer esto un poquito más grande apretando Alt y girando la ruedita de mi mouse. Aprieto la tecla de espacio en mi teclado para acomodarme esto a otra posición tal y como yo lo desee. Si tú te das cuenta, esta capa nos está generando lo que es una máscara en donde ese color blanco nos está permitiendo ver el efecto y lo negro de alrededor nos lo está escondiendo. Es por eso que nosotros vemos los colores originales en la parte de atrás. ¿Qué pasaría si teniendo seleccionada la máscara sobre este efecto nosotros utilizamos la herramienta de brocha? Regularmente cuando tú tomas la herramienta de brocha se ve una especie como de círculo. Si no ves un círculo, es posible que veas una X. Lo que te recomiendo es que apagues tu tecla de mayúsculas en tu teclado para que puedas ver este círculo. Este círculo lo puedes hacer más grande o más pequeño apretando lo que son los paréntesis, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Y básicamente vamos a utilizar lo que es esta brocha para que nosotros podamos revelar un poquito más del efecto o quizás quitarlo. Pero es bien importante
que nosotros tengamos los dos colores bases como es el negro y el blanco, porque el negro te va a esconder el efecto y el blanco te lo va a mostrar. Entonces, no importa qué color tengamos acá, al apretar la tecla de D, prácticamente se nos van a regresar los colores originales a como viene el programa por defecto, y de esa manera nosotros podemos empezar básicamente aquí a colocar blanco, que recuerda que el blanco nos exhibe y el negro nos esconde. Vamos a suponer que yo aquí me pasé, no es lo que quería. Lo único que hago es cambiar de color blanco a negro, que el negro se me quede ahora arriba, y de esta manera yo puedo ir escondiendo, digamos, algún área que no me convenía pintar hacia afuera, y de esa manera lo puedo dejar más o menos a como yo crea conveniente. Aquí yo puedo elegir en esta parte algún tipo de brocha. A lo mejor no quiero una brocha que sea tan marcada. De este lado yo puedo controlar el tamaño, que de igual manera lo puedes hacer con las teclas de paréntesis tal y como te lo mostré. Puedes tomar una brocha un poquito más suave, cerrar esto y a continuación sí empezar aquí a más o menos quitar el efecto en las áreas donde no lo requieras. Si te volviste a pasar otra vez, pues bueno, cambias de color de entre negro y blanco. Recuerda que el blanco exhibe y aquí nos está prácticamente exhibiendo lo que es ese efecto. Entonces básicamente eso es lo que tú puedes lograr con lo que son este tipo de ajustes en esta sección, y tú básicamente tienes una facilidad súper grande de poder trabajar con esta sección en vez de esta otra que nosotros tenemos aquí, pero de igual manera tú lo decides. Si aprieto control 0, regreso la foto a su tamaño original y aquí tenemos ya, digamos, el efecto aplicado. Incluso puedo quitarle aquí otro pedazo que veo que como que no quedó muy bien, y ahí tenemos, digamos, lo que yo necesitaba desde el inicio. Ahora, teniendo esta capa seleccionada, la voy a borrar apretando la tecla de borrar en mi teclado. Quiero mostrarte a continuación otra de las herramientas de selección. De este lado tenemos lo que es el Lasso Tool. El Lasso Tool nos va a permitir seleccionar conforme tú vas moviendo tu mouse, manteniendo oprimido el botón izquierdo de tu mouse. Voy a hacer esto más grande. Vamos a suponer que yo quiero seleccionar este objeto. Aprieto el botón izquierdo de mi mouse y voy aquí dibujando, digamos, toda la orilla. A mí personalmente no me gusta mucho esta herramienta porque como que se me mueve mucho la mano. Entonces realmente no me permite hacer el trabajo tal y como yo lo requiero. Pero pues bueno, es una herramienta que viene dentro de lo que es Photoshop. Una vez que tú ya llegas casi a la intersección, con únicamente soltar, básicamente tu selección se aplica. Y obviamente aquí puedes aplicar algún tipo de efecto tal y como lo vimos hace un momento. Ok, voy a dar un clic aquí afuera para que se quite la selección. Voy a tomar otra herramienta de selección que es el polígono. Ese del polígono me gusta mucho, como que es un poco más exacto. Nada más que si requiere su tiempo. Tú das un clic en un área sin apretar el botón izquierdo de tu mouse. Mueves tu mouse, te diriges a otra sección, vuelves a dar otro clic. Esto es en base a clic, selecciones en base a clics. Únicamente arrastro el mouse, doy un clic, arrastro el mouse, doy un clic, arrastro, doy un clic, arrastro, doy un clic. Y así me la llevo consecutivamente hasta terminar de seleccionar lo que yo necesite modificar, en este caso de esta foto. Ok. Vamos a suponer que yo únicamente quería seleccionar esta área de aquí arriba. Pues bueno, aquí más o menos lo estoy logrando. Si te das cuenta, esta herramienta es un poquito más exacta comparada a la anterior. Especialmente esta te va a ser muy útil cuando necesites seleccionar un objeto en donde la parte de atrás o su fondo no precisamente sea blanco, sino que haya muchos colores por ahí. Si te equivocas, vamos a suponer que te sales. Con apretar la tecla de regresarte a una posición en tu teclado, tú vas aquí como que borrando los últimos pasos si te estás dando cuenta. Entonces de esta manera yo puedo continuar con lo que estaba haciendo desde un principio. Y aquí seguimos. Ahora ya casi estoy llegando a la unión de donde yo inicié. Si te das cuenta, esa figura se le pone como una especie de círculo, que significa que si yo doy un clic en ese momento, automáticamente se hace la selección. Y de esa manera yo podría aquí automáticamente aplicar un efecto en la parte interior de la selección.
Voy a tomar de este lado un blanco y negro. Aquí lo tenemos, voy a dejar todo esto así como viene por defecto y hemos cambiado más o menos la apariencia de lo que es ese traste o ese objeto que nosotros tenemos ahí. Voy a regresarme una posición atrás, más o menos aquí donde tengo la selección. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos hacerlo de manera inversa? Digamos que en vez de hacer blanco y negro el interior, queremos hacer blanco y negro lo de afuera. Pues bueno, en ese caso tendrías que invertir la selección. Voy a apretar control 0 para que veamos la foto en toda la pantalla. Para que nosotros podamos invertir la selección, vamos a venir a lo que es el menú de seleccionar aquí arriba y de este lado vamos a seleccionar invertir, que de igual manera lo puedes hacer con las teclas de Shift, Control y la letra I. Cuando yo doy un clic a esta opción, habremos invertido la selección. Es por eso que se me selecciona también la orilla de la foto, tal y como te das cuenta. Y ahora sí, si yo aplico aquí un blanco y negro, a lo mejor, pues básicamente se vería afectada únicamente el área de afuera de la selección. Y básicamente así es como te sirven las selecciones. Tú aíslas un área y tú decides si quieres modificar su interior o su exterior en base a lo que tú creas conveniente. ¿Qué pasa si ya no me gustó este efecto? Pues bueno, aquí puedo apagarlo y prenderlo para ver cómo se veía antes, o de plano puedo seleccionar la capa y borrarla para que básicamente regrese yo a la foto original tal y como se encontraba. Aunque estos ajustes trabajan en base a sus propias capas, de igual manera siempre te voy a sugerir que saques una copia a la capa original para que tengas ahí como un respaldo en caso de cualquier cosa. Bueno, voy a hacer esto otra vez un poco más grande, me lo voy a acomodar aquí. Vamos a ver de este lado otra herramienta de selección. Ya vimos el lazo tool, el polígono. Tenemos el lazo magnético. El lazo magnético reconoce el color de afuera con el de adentro y básicamente te va haciendo una selección con únicamente arrastrar tu mouse al momento que estás apretando el botón izquierdo de ese mismo ratón o de tu mismo mouse. Y de esta manera, para muchas personas podrá ser a lo mejor un poquito más práctico. Estoy apretando la tecla de espacio en mi teclado para traer la manita y mover esto. Aquí yo puedo continuar. ¿Qué pasa si yo me equivoqué? Vamos a suponer que me salí por acá. Voy a soltar el botón izquierdo de mi mouse. Ya hice aquí un desorden. Si yo aprieto la tecla de backspace o de regresarme posiciones atrás, igualito como lo vimos hace un momento, tú puedes ir borrando todos esos puntos que esta misma herramienta te va generando. Ahora es importante lo siguiente, cada vez que tú le des backspace o te regreses posiciones atrás, tienes que ir moviendo lo que es el mouse, porque si tú no mueves el mouse en esta misma dirección se te van creando de nuevo esos mismos puntos y en vez de borrarlos, pues bueno, estarías echando básicamente a perder tu trabajo. Aquí ya me regreso a donde me quedé, vuelvo a apretar el botón izquierdo de mi mouse y sigo arrastrando para de esa manera continuar con lo que estábamos haciendo. Te repito, esta herramienta a lo mejor podrá ser también útil, especialmente cuando tienes colores muy definidos, y algunas veces no será una muy buena herramienta cuando tú tengas de fondo varios colores. Voy a apretar la tecla de espacio y aquí continúo en donde me quedé. Si te das cuenta, es bastante cómoda esta herramienta. Nos vamos para acá. Y ya casi estamos terminándolo. Aquí ya se puso una ruedita en la herramienta. Doy un clic y automáticamente tenemos ya la selección hecha. ¿Te das cuenta qué fácil? Entonces la conclusión de esto es que básicamente tú decides qué tipo de herramienta de selección es la que vas a utilizar para llevar a cabo la determinada selección. Es por eso que se te brindan varias opciones para que tú elijas la que se te haga más cómoda al momento de hacer una selección. No hay alguna específica que tú puedas utilizar, prueba con todas y fíjate con cuál de ellas podrías realizar lo que tú quieres de la manera más fácil. Ahora, voy a apretar control D para quitar la selección y vamos a ver a continuación lo que es la herramienta de la selección rápida. Esta herramienta empieza a seleccionar en base de igual manera colores, se da cuenta más o menos del color del objeto y del color del exterior y de esa manera empieza a hacer algunas selecciones, digamos, bastante rápidas, tal y como tú te das cuenta.
Aquí, como te podrás dar cuenta, casi lo hice instantáneo. ¿Qué pasa si tú te sales? Pues bueno, voy a hacer esto un poquito más grande apretando las teclas de paréntesis en mi teclado. Si tú te das cuenta, al momento de tener la herramienta de Quick Selection o de selección rápida tomada, me aparece un símbolo de más que significa que básicamente lo que yo seleccione se está seleccionando hacia afuera. Si yo aprieto la tecla de Alt, ese más se convierte a menos. Significa que yo podría aquí empujar las áreas donde yo me salí y de esa manera tratar de acomodarlo a más o menos como yo lo necesitaba. Recuerda que el más extiende y recuerda que el menos, apretando Alt, básicamente lo empuja. Entonces eso es lo que puedes hacer con esta herramienta de selección rápida. Ahora vamos a continuar con esta última herramienta de este lado, que es el Magic Wand Tool. Esta herramienta de selección de igual manera toma en cuenta lo que son colores para hacer selecciones. Voy a dar control D para quitar esta selección que hice hace un momento. En este caso, esta herramienta únicamente con dar un clic en el área que tú quieras, digamos, seleccionar o que vayas posteriormente quizás a remover, es donde tú debes dar el clic. Vamos a suponer que yo quiero quitar todo lo blanco de lo que es este objeto o estos objetos. Voy a dar un clic en el área blanca y automáticamente se me habría hecho una selección tal y como tú te das cuenta aquí de este lado. Aquí en la parte de arriba no se seleccionó debido a que esto se encuentra un poquito más oscuro comparado con esto de acá, pero tú básicamente tienes aquí la posibilidad de hacer selecciones en base a colores. Esta herramienta te va a ser muy útil cuando tú tengas un objeto con un fondo completamente blanco. Digamos que yo tengo una especie de objeto tal y como tú lo estás viendo aquí. A lo mejor yo necesito seleccionar este objeto para remover su fondo. En este caso lo que quiero remover es lo blanco. Voy a dar un clic y automáticamente se habría seleccionado. ¿Qué pasaría si yo esta capa la convierto a una capa normal dándole doble clic, aceptando los cambios? Cuando yo apretara la tecla de regresarme a una posición en mi teclado, básicamente yo puedo remover su fondo, tal y como tú te das cuenta. Al quitar la selección con control D y tomar la herramienta de selección, yo podría manipular este objeto sin su fondo, tal y como lo vimos desde el principio. Entonces, esta herramienta de selección te va a ser muy útil bajo esas circunstancias. Y como te mencioné hace un momento, pues básicamente tú decides qué tipo de herramienta de selección es la que tú vas a necesitar de acuerdo a lo que tú quieras seleccionar en cuanto a los objetos. Utilízala, practícala, llévala a cabo y recuerda que las selecciones nos aíslan áreas para que nosotros podamos aplicar ajustes o cualquier tipo de filtro. Ahora voy a apretar control D para quitar esta selección. Voy a tomar una vez más el Quick Selection Tool. Voy a seleccionar este objeto así de manera rápida. Quiero mencionarte que también tú puedes salvar lo que son estas selecciones. Vamos a suponer que esta selección yo la voy a utilizar más tarde. Si ese fuera mi caso, yo puedo venir a continuación lo que es el menú de seleccionar y de este lado seleccionar que salve esa selección que yo he hecho. Si yo doy un clic aquí, me aparece esta ventana en donde le voy a colocar un nombre a esta selección que yo he hecho. No sé cómo se llama este objeto, pero le voy a poner taza verde, una suposición. Tú puedes poner lo que tú quieras. Le damos OK. Ahora, ¿qué pasaría si yo más tarde quito la selección? Ya no tengo esa selección y quiero volverla a traer. Pues bueno, vengo a este mismo menú y en este caso le voy a dar cargar la selección. Selecciono de la lista las que yo haya salvado, la correspondiente, en este caso la taza verde. Le doy OK y automáticamente puedo traer de vuelta mi selección. Ok, entonces esto es con respecto a salvar selecciones, que créeme que te va a ser bastante útil para que no tengas que volver a seleccionar algo que necesitaras una vez más seleccionar.